Mi ponencia va a consistir en una lectura de unos textos muy concretos de la obra de Nietzsche, al lado de la lectura de otros textos poéticos, sobre todo de Rosalía de Castro. A lo largo de la ponencia espero hacer ver la racionalidad de juntar estos dos tipos de texto, pero me gustaría empezar haciendo un esquema de cómo va a seguir la ponencia. Empezaré por hacer una visión de la evolución de la construcción del concepto nietzscheano de arte como valor desde los comienzos, desde su primera obra publicada, El nacimiento de la tragedia, hasta más o menos 10 años más tarde, cuando retoma esa misma idea en especialmente dos libros que son Aurora y La Gaya Ciencia o la Ciencia Jovial, como se suele traducir ahora. Voy a hacer una lectura, precisamente me voy a fijar especialmente en dos aforismos, cada uno de estos dos libros. Espero que tengan una copia de los textos. Sí, si alguien no tiene, para que después podamos si no, seguirlo mucho más fácilmente. Entonces, como digo, voy a empezar con este recorrido de 10 años, pero centrándome sobre todo en estos dos aforismos. En primer lugar, repasaré, veré con cierto detalle la estructura del aforismo 210 de Aurora, y a continuación me gustaría hacer una lectura del poema de Rosalía de Castro incluido en Las orillas del Sar, que también tienen en la hoja. Es el segundo de los poemas que van a tener en la hoja, para ver ciertas concomitancias, ciertas relaciones entre ambos textos. Esto, una observación entre paréntesis, esto me hizo pensar un poco los debates y algunas de las sugerencias que se hicieron ayer sobre la problemática de la intertextualidad y de las influencias. Yo no sabía muy bien cómo nombrar esto. Estaba tentado de hablar de confluencias, pero por miedo a ciertas asociaciones con algún partido político por ahí, creo que lo voy a dejar en coincidencia. El siguiente punto va a ser entonces comentar el segundo de los textos que tienen, que es solamente parte de un aforismo que me parece esencial de la ciencia jovial, el 107, y es la primera parte en la que me parece más relevante para todo el discurso que espero pulir con cierto sentido. A continuación, el siguiente punto será un paso por un texto muy breve de Sánchez Ferlosio, en el que él hace una delimitación de la esencia de la lírica, de la poesía lírica. Y esto nos permitirá conectar la concepción que está tanto en los poemas de Rosalía como en esos dos aforismos de Nietzsche, con una idea interesante como son las de Ferlosio. Y luego, finalmente, como conclusión, voy a lanzar una hipótesis quizá descabellada. Les dejaré que juzguen ustedes. Sobre todo me imagino que el profesor Sánchez Meca, por lo que le acabo de escuchar, tendrá un comentario al respecto, porque es una especie de hipótesis revisionista de el concepto dionisíaco y el concepto del papel del coro en la tragedia griega que nos presenta Nietzsche en su Nacimiento de la Tragedia, a la luz de los textos nietzscheanos posteriores, de 10 años más tarde. Con esto espero concluir. Bien, vamos entonces al primer punto, en el que el recorrido que se puede hacer en los 10 primeros años que van, en los 10 años que van desde la publicación en 1872 del Nacimiento de la Tragedia hasta la Ciencia Jovial 10 años más tarde, en 1882. Muy rápidamente y muy a vuelo de pájaro, digamos, podemos decir que la concepción, además la concepción del arte en el Nacimiento de la Tragedia, nos ha hablado muy bien el profesor Sánchez Meca, pero
Básicamente ahí, cuando Nietzsche habla de arte, lo principal que yo tengo anotado al respecto es que el arte se presenta como algo indispensable para vivir una ilusión que se muestra indispensable para vivir el lado oscuro que nos puede descubrir lo apolíneo. Hay una cita de Nietzsche que dice: tenemos arte para que no perezcamos a causa de la verdad, y esto podría, a mi juicio, resumir un poco su visión del arte en este primer momento. Si damos ahora un salto al primer libro que Nietzsche escribió en esta segunda etapa de su vida, cuando ya se había jubilado y cuando tenía todo el tiempo para viajar por ahí y dedicarse a lo que él realmente quería escribir, y escribe Aurora, la situación ha cambiado un tanto. A lo largo del primer libro de Aurora ya nos da, hay en muchos aforismos, un rastro de una contraposición entre lo que nos enseña la ciencia y los peligros de la verdad que nos descubre la ciencia. Hay multitud de estos aforismos, pero hay uno en especial que está en el libro cuarto, que es el que tienen ahí en el primer texto, en una traducción que tendrán que disculpar, es casi toda mía a través de una versión en inglés, con un pequeño vistazo al alemán, pero mi alemán tiene bastantes limitaciones. Pero es una traducción que refleja mi entendimiento de ese aforismo. Me gustaría que lo repasáramos juntos para ver la estructura del mismo y qué es lo que nos está diciendo el Nietzsche. El título del aforismo es Lo en sí, y se puede dividir en tres partes. Se podría dividir en tres partes. En la primera parte nos dice lo que ocurría antiguamente, en los tiempos antiguos. Esta estructura de antiguamente recuerda vagamente a su historia de un error en El crepúsculo de los ídolos, cuando en 6 puntos hace una breve historia de la filosofía. Aquí es más breve todavía, pero recuerda quizá el momento platónico en el que se preguntaba qué es lo bello, socrático más que platónico, ¿no? Las preguntas socráticas. Aquí dice: antiguamente nos preguntábamos ¿qué es lo risible? Como si fuera de nosotros existieran cosas a las que pudiera adherirse lo risible como una cualidad, como si fuera algo separable. Y nos esforzábamos en elucubrar sobre las posibilidades. Este es el primer momento, un momento que duraría probablemente desde Platón hasta Kant, por lo menos. En un segundo momento dice: hoy en día, y ella aquí está haciendo suya una conclusión de la ciencia positivista, en la que este momento es el momento positivista de Nietzsche, digamos, en el que está entusiasmado con las posibilidades de descubrimiento de verdad que proporciona la ciencia. Dice en este segundo momento: hoy en día nos preguntamos ¿qué es la risa? No ya qué es lo risible, sino ¿qué es la risa? ¿Cómo surge la risa? Yo he pensado sobre esto y he llegado a la conclusión de que ni lo bueno, ni lo bello, ni lo sublime, ni lo malo existen en sí. Así que no tiene sentido preguntar qué es cada una de estas cosas. Dice: aunque sin duda haya estados anímicos en los que somos nosotros mismos los que imponemos esas etiquetas a las cosas que están tanto dentro como fuera de nosotros. Es decir, es algo que no está ahí fuera, no es una cosa en sí, pero que nosotros podemos imponer dependiendo del estado de ánimo en que estemos. Finalmente, y a modo de conclusión, aparece lo que me parece la parte fundamental de este pensamiento nietzscheano. Nos advierte de un peligro grande que él ve en este descubrimiento. Dice: les hemos quitado los predicados a las cosas, es decir, ya no podemos decir que algo es visible, que algo es bello, que algo es sublime. O al menos nos hemos hecho conscientes de que éramos nosotros los que les habíamos prestado, los que se los habíamos prestado a las cosas. Nosotros aparecemos como prestamistas de unos predicados que las cosas no tienen en sí.
Y así nos advierte al final: procuremos que con este descubrimiento no perdamos la capacidad de prestar, para que no nos hagamos a la vez más ricos y más avaros, es decir, nos veamos en realidad empobrecidos, porque no seamos capaces de considerar algo bello o sublime o malo o bueno, etc. Esta es la advertencia de Nietzsche. Aquí se queda en simple advertencia y todavía no vemos o no se explicita, aquí no habla de arte, simplemente habla de una carencia, de un peligro, y nos advierte de algo feo en el horizonte, ¿no? Hay una parte que no tienen ahí en la hoja, y que a ver si encuentro, sí. Hay, en una nota a pie de página en la edición que estamos manejando, parece que hay un segundo borrador de este aforismo, en el que había una frase más, que después fue borrada para la edición definitiva, y me parece bastante significativo, ¿no? Decía este final en el borrador que no mantuvo. ¿Cuál es el estado en que alguien llama bella a una cosa? Quizás aquel que le recuerda lo que suele hacerle feliz. Esta es la parte que después suprimió. Bien, si pasamos ahora al poema de Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, como digo, publicado en 1884, tanto no hay ninguna tentación de hablar de influencias directas, no era posible que Rosalía conociera este texto de Nietzsche ni ningún otro parecido. De hecho, existe la posibilidad de que fueran escritos simultáneamente, nada impide que los hubieran escrito el mismo día, por ejemplo. Dice Rosalía lo siguiente en este poema. A ver si lo encuentro yo. Bien, el poema de Rosalía dice lo siguiente: dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Aquí tenemos que prestar atención a lo que exclaman estos entes del mundo natural que murmuran de ella. Le llaman loca, dice: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Bien. Está por una parte lo que ella ve, lo objetivo, se podría decir lo que nos muestra la ciencia, las cosas en sí, qué es lo que pasa con las cosas que caducan, que van a perecer, y cómo lo ve la loca, que es ella, lo ve como una eterna primavera de la vida, como si no existiera la muerte, la caducidad, y las cosas siguieran siempre igual en su estado ideal. Nos explica en la estrofa siguiente: hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha. Es decir, ella es perfectamente consciente de la realidad, de qué es lo que hay. Mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida, que se apaga, y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Fíjense, aquí están los predicados: eterna primavera, perenne frescura. Eterna y perenne es algo que le está prestando el yo lírico de este poema a una cosa en sí que bien se le podría sustraer si el estado anímico fuera diferente. Finalmente concluye el poema, dice: astros y fuentes y flores, no os murmuréis de mis sueños, sin ellos, cómo admiraros y cómo vivir sin ellos.
lo que ella llama los sueños, su capacidad de prestarle predicados, los predicados de la eternidad, de lo perenne a las cosas, es precisamente la condición para poder vivir. Esto conecta con la idea original y quizá con lo que va a venir después, que veremos. Es lo que permite admirar a las cosas, por una parte, esas cosas que murmuran de ella, sin su capacidad de darles predicados, de llamarles bellas o cualquier otra cosa, no las puede admirar. Pero tampoco podría vivir, es algo que es absolutamente necesario para la vida. Hay un texto más que es el poemita, otro poemita que tienen en la hoja, que conecta con esa parte perdida, esa parte borrada del segundo borrador del aforismo de Nietzsche. Y el poema dice lo siguiente: no son nube ni flor los que enamoran, eres tú, corazón, triste o dichoso, ya del dolor, ya del placer árbitro, quien seca el mar y hace habitable el polo. Es decir, el corazón humano es el sentimiento de felicidad o de tristeza lo que hace que yo pueda ver al polo como algo habitable o pueda ver el mar como algo seco si estoy lo suficientemente triste. Bien, ahora podríamos preguntarnos, ¿y esto por qué esta conexión? O sea, ¿es simple casualidad? ¿Hay concomitancias claras? Pero ¿cuál sería el motivo de traer a colación estos poemas, sobre todo el más largo, a propósito del texto de Nietzsche? Y la razón es la siguiente. Yo lo he visto, se podría haber traído cualquier texto muy anterior a la época de Nietzsche o incluso textos posteriores que corroboraran algo parecido a esto. Pero me parece especialmente interesante este texto porque nos puede ayudar a ver que en realidad lo que Nietzsche pudiera estar pidiendo cuando nos avisaba al final de su aforismo del peligro que corríamos si ya no éramos capaces de prestar los predicados a las cosas, si ya no éramos capaces de atribuirles características positivas o negativas. A lo que se puede estar refiriendo es algo muy parecido a lo que Rosalía de Castro hace aquí con la poesía. Y cuando habla ella de la poesía, no es solo de su propia poesía, sino de toda la poesía lírica en general. Esto es mi hipótesis de momento. Yo no podría demostrarlo en este momento, pero es algo que me hace pensar en esto como una posibilidad. Y es una posibilidad que aparece de alguna forma confirmada con el aforismo siguiente. Si damos un salto a la primera parte del aforismo 107 del libro La ciencia jovial, lo tienen es el segundo párrafo del texto que tienen. Veamos qué es lo que dice aquí Nietzsche. Es un aforismo que se titula Nuestra máxima gratitud al arte. El aforismo es bastante largo, esto es solamente el comienzo y es en lo que me quiero detener. Dice Nietzsche: si no hubiéramos descubierto el regocijo en las artes y no hubiéramos inventado este tipo de culto a lo falso, lo que nos presenta el arte, por definición para Nietzsche al menos en este momento, es lo falso, lo opuesto a la verdad de la ciencia. El desenmascaramiento de las falsedades y mentiras generalizadas a que nos lleva la ciencia, el descubrimiento de que la ilusión y el error son partes constitutivas del conocimiento y las sensaciones humanas, sería completamente insoportable. Es decir, nos llevaría a un estado de inacción, de desesperación incluso. Resume al principio de la línea siguiente, de la frase siguiente: la honestidad, Redlichkeit, aquí es la palabra en alemán, nos llevaría a la náusea y al suicidio. Pero ahora existe un contrapeso a nuestra honestidad,
nuestra voluntad de verdad, se podría decir, que nos ayuda a evitar esas tales consecuencias. El arte como el amor por las apariencias. Y aquí este amor por las apariencias es algo que no me convence del todo, pero no sabría yo cómo traducir este William Sunshine. Pero se trata de lo opuesto de la honestidad, es decir, de una querencia por la verdad, de una querencia por la honestidad. El contrapeso sería la querencia por lo contrario, por el mundo de las apariencias, el mundo artístico que contrapesaría este peligro que estaríamos abocados con el mundo de la verdad solamente y con el descubrimiento de la verdad. Quizá lo más interesante que me parece a mí de este aforismo es lo siguiente, es que aquí Nietzsche ya no nos habla solamente de que el arte puede ser un consuelo, puede ser un contrapeso a una verdad desagradable, una verdad oscura, una verdad horrible, como podía ser el nacimiento de la tragedia, sino que aquí es algo que contrapesa a la voluntad, a la querencia por la verdad. Esto es lo que aparece aquí como el peligro máximo, no la verdad, sino esa voluntad de llegar a la verdad. Es más o menos la misma idea que teníamos en Aurora, pero esta vez aumentada, digamos. Bien, una cosa más que me gustaría añadir sobre este texto y sobre algunas otras ideas que él continúa en el aforismo, es que, por una parte, Nietzsche explora la idea de que el arte que él llama y que yo creo se podría identificar con la poesía, al menos el concepto de poesía que estaba implícito en el poema de Rosalía de Castro. Este arte tiene beneficios a dos niveles. Uno es el beneficio que obtendríamos de contrapeso, digamos, cuando estamos disfrutando del arte, cuando lo estamos escuchando, leyendo, o lo que sea. Y hay un segundo nivel, y es que el arte, según Nietzsche, podría ser, entendido de esta forma, podría ser una especie de modelo, nos podría servir como modelo para emplear técnicas en la propia vida, para convertir la vida de uno en obra de arte. Esto lo ha explorado especialmente Alexander Nehamas en su libro sobre literatura y filosofía de Nietzsche. Bien, en este punto no se trata, aquí se podría traer, por ejemplo, la poesía entera de Jorge Guillén, por poner un ejemplo. Jorge Guillén, lo que hace en sus poemas, se podría elegir cualquiera de ellos al azar, podría ser perfección, beato sillón, equilibrio, las 12 en el reloj. Cualquiera de sus poemas, de sus largos poemarios, hacen esta labor que está pidiendo aquí Nietzsche de borrar lo real para sustituirlo por algo ideal, perfecto y artístico, que nos ayude a superar la fealdad de la verdad. Paso ahora al punto en el que creo que es interesante ver la caracterización de Ferlosio de la lírica, de la poesía lírica. Es un texto muy breve que se llama Definición de la lírica a partir de su modo de empleo. Él hace la siguiente reflexión. Dice, no le interesa la lírica en la situación más culta y más sofisticada, no la buena poesía que decía Hegel respecto de la mala, de la más baja, sino él comienza analizando qué es lo que pasa en la lírica en su aspecto más bajo, más vulgar, que puede ser una canción, dice, que puede estar cantando una criada en el patio interior de una casa y canta algo como sin ti miran mis ojos sin ver, etc. Bueno, esto es un ejemplo que él hace. Podríamos hablar de poemas como Las Jarchas, Hace 1000 años,
de las nuevas gachas, algo parecido a la canción de Niña Pastori, cuando dice, no sé, le llama a su prima que le ayude a escoger un vestido porque viene su novio a verla. Este tipo de canciones, ¿no? Y en este tipo de canciones, Ferlosio se fija en lo siguiente. ¿Quién es el yo y quién es el tú en estas canciones? Aquí, desde luego, no tiene sentido pensar que es el autor de esa letra o de esos versos quien es el yo, sino que es quien los está recitando. Se puede poner en su lugar, se puede subrogar en el lugar del yo y puede elegir el tú a quien se refieren los versos. Esto es algo que pasa en la lírica en general, desde la más baja hasta la más alta, pero que no pasa en la poesía épica, por ejemplo, ¿no? En el cantar de Miossí, cuando habla el juglar como un yo, no es algo que un lector o que alguien que escuche el poema se pueda identificar con ese yo. Esto es algo muy propio de la poesía lírica y es la esencia, según Ferlosio, y a mí me ha convencido desde el otro, ¿no? Dice la más inequívoca y la más rigurosa de su esencia, de la esencia de la poesía lírica. Este hecho de que uno lo pueda usar como se usan las oraciones, por ejemplo. Una oración en la que alguien aprende de memoria unas palabras, pero es el yo que está dirigiéndose a un tú, aunque en ese caso, si el tú es Dios, pues puede ser compartido por otros, pero es un yo y un tú que los va rellenando el usuario, digamos. Y esto es lo típico de la lírica. Aquí, ayer la profesora Leira citó a Pessoa en algo que me pareció muy interesante porque conecta muy bien con esta idea de Ferlosio. No sé si estaba hablando de lo mismo Pessoa, pero a mí me parece que es algo muy parecido. Pessoa decía, en prosa es más difícil de otrarse que en verso. Es decir, otrarse, uno se puede identificar, se puede meter dentro del verso, cosa que no se puede hacer con la prosa. Bien. Todo esto es simplemente para indicar que con esta idea de lo que es la poesía lírica de la mano de Ferlosio, podemos ver cómo la poesía en concreto y la poesía lírica sobre todo es lo que a mi ver está en mejores condiciones de todas las artes para contrarrestar, para contrapesar la voluntad de verdad. Al menos tal y como aparece en los libros de Aurora y de la ciencia jovial. Probablemente esto no funcione en el nacimiento de la tragedia. Y ahora voy a ir a la conclusión con esta hipótesis que dice así. Dice, el nacimiento de la tragedia, como nos ha explicado muy bien el profesor Sánchez Meca, Nietzsche interpreta la tragedia griega como un choque entre los paradigmas de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Lo dramático representaría lo apolíneo, simbolizado por el sueño, mientras el coro canalizaría el necesario contrapeso dionisíaco, cuyo símbolo sería la embriaguez. En la tragedia griega, la sabiduría dionisíaca se comprendía por medio del arte apolíneo. Lo que me pregunto yo ahora es si a la luz de la evolución del pensamiento nietzscheano que hemos esbozado aquí, a la luz de los textos de 10 años más tarde, y una vez liberado del hechizo wagneriano bajo el que escribió El nacimiento de la tragedia, no podríamos reinterpretar lo apolíneo del drama de la tragedia griega como el amor por la verdad que nos amenaza con destruirnos, con lo que la ciencia positivista nos ha enseñado, pero también constituyendo una amenaza. Y, por otra parte, lo coral, el coro dionisíaco, de alguna forma con el arte lírico, que serviría de contrapeso para esa querencia por la verdad. Muchas gracias.